Te damos la bienvenida a TADEX, una comunidad de emprendedores donde vas a encontrar información sobre los temas que más te interesan. Escucha nuestro nuevo podcast y no dejes de seguirnos en nuestras redes. Bueno, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Aprendiendo con TADEX. Estamos acá con nuestros amigos Boni, Bona y Ponti. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Hola, buenas. Hola chicos, hola Tati, hola Bona, ¿cómo están? Todo bien. Bueno, el día de hoy Ponti nos va a presentar a nuestra invitada, que va a ser la continuación de un podcast súper interesante que estuvimos hablando en la grabación pasada. Ponti. Exacto, Tati, así es. El episodio pasado estuvimos hablando con la genia, la doctora Irina González, que nos explicó muy bien sobre la parte impositiva, digamos, para cuando se arranca, que eran los monotributistas. Hoy nos va a estar explicando un poco la categoría siguiente, o sea, qué pasa cuando uno arranca siendo monotributista, supera los límites establecidos, bueno, y cuál es la otra categoría que entra, qué cosas nuevas empiezan a aparecer, qué no. Ella había comentado que había un costo fijo, que el monotributista paga. Bueno, si eso sigue igual, si no sigue igual. Así que hoy le damos la palabra nuevamente a Irina para que nos asesore sobre ese tema. Hola chicos, ¿cómo están? Buen día Hola, para Iri. todos. Hola, Buen día. Iri, bienvenida Gracias, nuevamente. un placer en continuar con este lindo tema. Que a vos te encanta. Una de las partes que más me gusta. Bueno, menos mal, porque a nosotros no. Sí. Bueno, Iri, la vez pasada nos habíamos quedado más que nada también hablando de cómo cuando uno empieza a formalizar su actividad, cómo repercute este pago de impuestos en nuestros costos mensuales, habituales, porque repercute directamente sobre nuestros productos y por supuesto que a medida, como bien mencionó Ponti, cuando uno va avanzando en su actividad, en la formalización de esta actividad, que aumentas tu facturación, ya te ves en la encrucijada, o más bien dicho en la obligación de tener que recategorizarte y quizás pasarte a una categoría un poco más alta, que es ser monotributista, ¿no? Contanos un poco cómo sería el circuito de este tema. Exactamente, la otra vez habíamos estado hablando de que había un régimen simplificado, que era el del monotributo, que tenía un costo fijo todos los meses, por ende para iniciar un proyecto era uno de los regímenes más económicos y que se recomiendan cuando uno inicia una nueva actividad. Pero nos habíamos quedado en qué pasaba cuando superábamos los límites de facturación de las categorías del monotributo o queremos hacer una actividad que no encuadra dentro del régimen simplificado. Entonces tenemos que pasar a lo que se conoce como un régimen general, que son los famosos responsables inscritos. Una de las diferencias que no habíamos marcado en el podcast anterior y que yo les quiero decir, que me olvidé, el monotributo es exclusivo para las personas físicas. O sea, que también si ustedes van a iniciar un proyecto y son una sociedad, el monotributo es una figura que no van a poder utilizar. Esa fue una de las cosas que la otra vez no habíamos charlado. En cambio, siendo responsables inscritos, sí, pueden ser personas físicas o personas jurídicas. Te hago una pregunta, Iri, hablando esto de los monotributos que son considerados personas físicas y que no son consideradas personas jurídicas. Sí. ¿Es unipersonal? ¿Una persona que arranca con un monotributo puede llegar a contratar a alguien o no? Digamos, no permite la contratación de personal. Sí, en cualquiera de los dos regímenes igual pueden utilizar, contratar personal en relación de dependencia, o sea, pueden tener empleados con cualquiera de los dos regímenes. La única diferencia es que, ponele, si se juntan dos a formar una sociedad, supongamos una SAS, que es lo que está muy de moda, no pueden tributar como monotributistas, tendrían que ser responsables inscritos. Perfecto. Un buen dato. ¿Sí? Entonces, vamos a charlar un poco del régimen general, que es un régimen que no muchos conocen y que para mi gusto es un régimen más caro y que uno no se da cuenta y se suele pasar muy a menudo porque no se tienen en cuenta los montos de facturación.
Entonces, para el régimen general, lo que sí tienen que tener en cuenta es que ya de entrada van a tener un costo fijo del contador, porque el régimen general solo no lo pueden hacer. Necesitan asesoramiento impositivo y contable, ya sea persona física o persona jurídica. Bien. ¿Por qué? Porque en el régimen general pasan a tributar un IVA mensual, que, a diferencia del monotributo, el IVA está incluido dentro del componente impositivo. Acá, al hacer responsables inscriptos, todos los meses deben liquidar el IVA. Tienen que informar las compras y las ventas y presentar ante AFIP la declaración jurada. ¿Está bien? Perfecto. Otra... O sea, acá ya, entonces, ya estamos hablando de tributos que sí o sí ya vamos a necesitar. Exactamente. Ya no nos Ya podemos de manejar entrada, solos. con este régimen sí necesitan de una persona que los asesore. Porque conlleva además el tipo de inscripción, es mucho más complicada y requiere muchos más trámites en AFIP. Entonces no es tan sencillo como inscribirse en un monotributo, por eso requieren del contador. Sí, y el otro punto importante que mencionaste también es que el IVA, digamos, en el monotributo está licuado en un monto fijo, entonces independientemente de la cantidad de ventas que vos hagas, digamos, mientras no superes la Exacto. categoría vas a pagar ese monto fijo, y ahora ya va a ser por unidad, o sea que de repente el IVA sale de ese monto fijo y pasa Claro. a cada unidad vendida, entonces va a modificar el precio también. Exacto, Va, el era lo que costo, en hablábamos realidad. antes de que iba a influir en el precio del servicio o del producto que ustedes estaban vendiendo o ofreciendo. ¿Por qué? Porque al no ser un monto fijo todos los meses, a ustedes les va a representar un costo mensual mucho más elevado que el que tener un monto fijo por monotributo. Porque además a eso le tenés que sumar el tema de ganancias, que también ganancias en el monotributo está incluido dentro del componente impositivo y pasa a ser un importe fijo que se abona todos los meses. Y al ser un responsable inscripto, pasás a tributar una vez al año una tasa del 35%, para que tengan una idea, sobre el total de facturación bruta que tuvieron. Estamos hablando de números Mucha totalmente distintos. Perfecto. Entonces, dentro de la categoría del monotributo, como para marcar la diferencia, a ver si nos quedó claro. Dentro de la categoría del monotributo tenemos todas estas cuestiones, pero tienen montos fijos. Entonces, yo lo que pago mensualmente por mi monotributo va a ser un mismo monto, digamos, un mismo importe. En cambio, cuando ya soy responsable inscripto, todas estas cuestiones, todos estos ítems van a ir variando de la mano de lo que yo vaya facturando, ¿correcto? Exactamente, sí. Ahí está la primera diferencia importante entre un régimen y el otro. ¿Por qué? Porque el monotributo está compuesto por 3 ítems dentro de su cuota mensual: el impositivo, el jubilatorio y la obra social. Entonces, según la categoría que hablábamos antes, en la tabla en la que vos podés estar categorizado, vas a pagar montos fijos por cada uno de estos componentes. Por ende, vos ya decís, tengo que pagar, no sé, supongamos, 3.000 pesos por mes de monotributo, vos ya trasladás ese costo fijo mensual al servicio o al producto que vos vas a estar vendiendo. Ahora, al ser un responsable inscripto, hay meses que vos vas a facturar 30, 100, 200, no va a ser un monto fijo, va a fluctuar mes a mes. Y entonces ese traslado en el costo va a ser distinto. Por eso hay que trabajar con proyecciones cuando uno es responsable inscrito. ¿Por qué? Porque vos no sabés cuál va a ser la facturación mensual fija que tengas. Entonces tenés que armar un estimado de un promedio, supongamos, de cuánto va a ser la facturación para poder establecer el precio del producto o del servicio que vos vas a estar brindando. Puede ser que un mes sea más o un mes sea menos, pero más o menos tenés un parámetro de sobre lo que vas a estar brindando la prestación de servicio que vas a estar haciendo. Iri, una consulta. Claro, entonces, de repente, sí, hay un cambio impositivo demasiado fuerte, ahí impacta directo en los productos. Claro. Y ahí es donde vemos los aumentos de precio. Exactamente, sí. Elevados así, de un momento para el otro. O sea, es una cadena de cosas, de componentes impositivos. No es que porque te aumenta la alícuota del IVA o te aumenta el honorario del contador, vos vas a triplicar el precio de un
producto o un servicio. Claro, Es claro. una cadena de cosas que trae, que, o sea, que acá estamos hablando de algo reducido, de una puntita de la cuestión, un montón de cosas que vienen atrás, de otro tipo de impuestos, de agentes de retención, de percepción, impuesto al sello, ingresos brutos, tener un empleado, o sea, es un tema mucho más amplio. Ahí es donde la gente se asusta y vuelve al monotributo. De alguna manera busca la forma de volver al Sí, monotributo. sí. No, hablando de eso, una diferenciación Sí. entre Ahí la gente monotributo y empieza a sumar todo lo que responsable. tiene que pagar el honorario del contador y todo, y dice, no. ¿Cómo? Una consulta ahí, porque, a ver, como monotributo, digamos, al menos en mi experiencia personal, yo puedo ser empleado de relación de dependencia y tener un monotributo. Y estos tres componentes que vos decías, yo no pago ni el jubilatorio Sí. ni el obra social porque ya lo pago en relación de dependencia. Entonces, mi aporte de monotributo, digamos, es mucho menor. Cuando Exacto, sos sí, empleado y querés ser responsable en cripto, ¿eso es similar? exacto. ¿Es así? Sí. No, Ajá. no es similar. Ahí tributas todo, sin importar que seas empleado en relación de dependencia. Porque por eso te digo, la diferencia está en que el monotributo trabaja con componentes fijos. En cambio, el responsable inscrito trabaja con componentes variables. Para que se den una idea, por ejemplo, un responsable inscrito tributa, como dijimos, IVA una vez por mes, ganancias una vez al año y bienes personales una vez al año. Esos serían los 3 impuestos más importantes. Ahora, ¿qué pasa con la parte jubilatoria? Un responsable inscrito tiene que anotarse en lo que se llama tablas de autónomos, dependiendo de su actividad económica y del monto de facturación que va a tener. Es una tabla similar a la del monotributo, pero estamos hablando de valores mensuales mucho más altos. Eso cubre un componente para la jubilación. También es un componente fijo, pero la tabla es totalmente distinta. Los montos son, como les dije antes, mucho más elevados que los montos de un monotributista. Y a eso le tenés que sumar que en el régimen general vos no tenés cubierta la obra social. Tenés que optar por una prepaga o una obra social que tenés que pagar aparte. Por ende es otro costo más. Y aprovechando que nombraste esto, y creo que está bueno, también porque muchos emprendedores a veces no tienen obra social, digamos, registrándote en el monotributo, tenés, digamos, automáticamente pasás a tener una obra social y ya estás haciendo aportes jubilatorios para el día de mañana. Exactamente, sí. Cuando te anotás en el monotributo, en una de las opciones te dice si vos querés, por ejemplo, si, como decía Bonnie, si vos trabajás en relación de dependencia y a vos ya te sacan por tu recibo de sueldo, jubilación y obra social, al inscribirte en el monotributo no tributás esos dos componentes. Pero si vos no tenés nada, tenés que hacer un monotributo completo, con los 3 componentes, impositivo, jubilatorio y obra social. Automáticamente, al inscribirte así, pasás a tener el aporte jubilatorio y la obra social. La obra social es un tema complicado, se los digo así como para que tengan todos en cuenta, no es que vos te anotás en el monotributo y empezás a tener cobertura automáticamente. Tenés que ir a hacer un trámite personal a la obra social que vos elijas, pero eso es un tema como que lo trataríamos en otro momento porque hay que hundar mucho, pero para que sepan que no es que porque me inscribí, ya tengo cobertura de obra social. Perfecto, clarísimo. Ok, pero digamos, haciendo el trámite lo tendría, Sí. o sea, está bueno remarcar ese beneficio, digamos, para que las personas opten también por el monotributo, ¿no? Que más allá de que se pague una cuota mensual y fija, que termina siendo un costo, tiene beneficios como aportes Sí, y obra exactamente, sí. social. Esa es una de las diferencias también más importantes, que al tener un componente fijo el monotributo tenés los 3 aspectos cubiertos. Bien. Perfecto. Clarísimo. Iri, Iri, me gustaría, como para que vayamos redondeando este tema, porque la verdad que me parece que es interesante, pero también es mucha información, ¿no? Me gustaría como que destaquemos 3 cosas importantes que vos le dirías al emprendedor que está ya en el límite entre el monotributo y el responsable inscripto. Bueno, 3 cosas importantes. La primera, es el pilar de todo. Me parece que se le trabó, ¿no? A ver, Iris,
Se te cortó un poco, a ver. Ahí se escucha mejor. Justo Ahí cuando... estamos, ahí está. Ahí va, justo el pilar se cortó. Ahora sí. Bueno, no, que les decía que para mí una de las cosas fundamentales es tener un buen contador. O sea, el buen contador es el pilar de todo. A partir de ahí sirve tomar todas las demás decisiones. Lo segundo, tener en cuenta el costo, el costo de lo que hablábamos antes, de la jubilación y de la obra social. Es un costo importantísimo que les va a cambiar el número como responsables inscritos. Y lo tercero, organizarse, controlar, porque el régimen general necesita muchísimo más control que el régimen simplificado. Ahí sí es recomendable trabajar con sistemas de gestión, con sistemas contables, con un buen, no sé, aspecto administrativo, o sea, gente que te ayude porque es un régimen mucho más grande que necesita mucho más control. Y o quizás también invertir en un buen sistema de control. Sí. Lo principal al ser un régimen general, trabajar con buenos sistemas. Una inversión que van a tener que hacer, pero se las recomiendo. Aparte, tener en cuenta que en Argentina los impuestos aprovechando cambian seguido, digamos. la pregunta de Tati, ¿no? O sea, vamos a suponer que yo soy un monotributista, estoy en la última categoría y salto paso la facturación de la última categoría del monotributo. Automáticamente, digamos, o la FIP o yo con mi contador tendría que pasar al régimen general, o sea, ser responsable inscrito. Sigo siendo, digamos, dejo de ser persona física a ser persona jurídica, por lo que nos explicabas antes, pero tengo que armar una sociedad o puedo seguir, digamos, unipersonalmente bajo nuevo régimen general. ¿O estoy obligado a inscribirme en una SAS o en alguna sociedad? No estás obligado. O sea, para que haya sociedad tienen que haber por lo menos 2 personas. Ahora también la SAS está muy de moda que sea unipersonal, pero no quiere decir que si vos sos persona física, venías desarrollando una actividad, superaste la formar una sociedad o constituir una. O sea, pasas a ser persona física siendo régimen general, responsable inscrito. Lo único que te cambia es que vas a tener que cambiar el modo de facturación, porque vas a dejar de emitir factura C a emitir factura A o factura B, pero no es que tenés que ser una sociedad. Bien. Perfecto, clarísimo. Bien. Y hablando, aprovechando esto que nombraste el tema de la factura C, factura A, digo, cuando uno es monotributista no aprovecha los IVA créditos, IVA débitos, digamos, y cosa que sí, digamos, como ventaja, si bien ya dijimos que la ley general por ahí tiene varios costos y más complicaciones, ¿no? que termina asustando a todos, por ahí tiene la ventaja de que empezás a jugar con IVA créditos y IVA débitos, ¿no? Diferencias que hay entre ambos regímenes. En el régimen simplificado, las facturas son a consumidores finales, facturas no tienen IVA, no podés computarte el IVA tampoco de las compras que hagas. En cambio, al ser un responsable inscrito, empezás a jugar con eso, el IVA débito fiscal que proviene de las ventas y el crédito fiscal que proviene de todas las compras. Entonces vos después, cuando haces la liquidación de IVA, tomás los débitos fiscales menos los créditos y eso es lo que te determina el monto mensual de IVA que pagás. Por ende, ahí sí puedes jugar con las compras que hagas o los servicios que abones, podés tomar de esos fiscales. Perfecto. Bien. Perfecto. Bonnie, ¿vos tenías una pregunta? En realidad la hizo Ponti. Ya se me adelantó, lo fue cerrando. No, perfecto. Fue transmisión de pensamiento. Claro. Perfecto. Otra cosa que me gustaría decirles para que tengan en cuenta es el tema de cuando hacemos operaciones con consumidores finales, que eso no lo mencioné, pero estaría bueno que lo sepan. Cuando hacemos operaciones con consumidores finales, o sea que nuestro público es directamente, por ejemplo, no sé, vas a una roticería a comprar una comida, vos estás recibiendo un ticket como consumidor final. Por ende, el dueño de la roticería tiene que tener lo que se llama controlador fiscal, que son las famosas máquinas registradoras.
Bueno, eso es una obligación para aquellas personas que hagan operaciones con consumidores finales y tengan atención al público. Eso te iba a preguntar, y en caso de un e-commerce, por ejemplo, yo arranco y lo único que hago es vender por internet, Sí, Mercado no. Libre, Instagram, digamos. No, Necesito igual. no, en esos casos podés utilizar factura electrónica, factura B a consumidores finales o factura C. Pero en el caso de que vos tengas atención al público, por ejemplo, vas a un local de ropa o vas a una roticería, una fábrica de pastas, el almacén, el chino, todo eso tienen que tener controlador fiscal. Esto ahí fue hace poco, ¿no? Porque los chinos Y si antes no eran todo tienen, efectivo, digamos. estamos en problemas. Sí, a ver, los chinos te dan efectivo. Muchos lo que tienen ahora son sistemas de facturación, entonces facturan online y directamente hacen ticket B. Y sale como si fuera un ticket de un controlador fiscal, pero emiten una factura que es ticket B. Pero sí, me refiero, tienen que tener un sistema, no te pueden hacer una factura manual ni mandarte una factura electrónica. Lo más conveniente es el controlador fiscal. Perfecto, genial. Mecánico. Y aprovecho, ¿la factura electrónica tiene algún tipo de costo? ¿Se requiere algún tipo de mira, hay dos tipos. software? Facturación electrónica se puede hacer a través de AFIP con tu CUID y tu clave fiscal, con un servicio que se llama comprobantes en línea. Es una de las opciones que utiliza la mayoría de la gente. Y grandes empresas, cuando estamos hablando de montos de facturación muy grandes, o que ya tienen un mercado mucho más amplio, sí utilizan sistemas de facturación. Entonces ahí sí compran porque ya tienen un sistema de gestión, que era lo que hablábamos antes. Al ser un emprendimiento mucho más grande, ya optás por un sistema contable, administrativo, entonces ya metés el sistema de facturación también. Cosa de que toda la información quede en el mismo sistema y se meche toda al momento de que vos necesites sacar información. Y claramente cuando uno va mejorando en su situación, en su formalización, implica una parte importante el saber invertir en estos sistemas de control y de facturación, porque bueno, ya la contabilidad me parece que es algo de las cosas fundamentales para el que arrancó como emprendedor sin saber nada y el día de mañana quiere seguir llevando su proyecto al siguiente. Es que todas las grandes empresas comenzaron siendo un proyecto, ¿no? Un emprendimiento. Así que, bueno, chicos, me gustaría que vayamos cerrando acá, que vayamos redondeando, porque la verdad que yo sé que este tema da para seguir. Seguramente hagamos algún otro episodio con Irina, porque la verdad que sabe un montonazo y tiene un montón de información importante para darnos, y sé que si le seguimos preguntando vamos a terminar haciendo un podcast de 2 horas. Que seguramente lo va a escuchar la gente, pero preferimos hacerlos de cortitos para que lo puedan escuchar en cualquier momento del día rápidamente. Y bueno, y que puedan ir absorbiendo e incorporando toda esta información que nos está trayendo Iri el día de hoy. Así que bueno, nuevamente agradecerte, Iri, por este ratito que nos dedicaste, por toda esta información que diste, que nos hizo volar la mente, y ya estamos sacando cuentas mentalmente todos, a ver cómo podemos hacer. ¿Viste el meme de las cuentas matemáticas que te aparecen? Muchísimas gracias, la verdad es que sabes un montonazo y... Sí, tal cual. La verdad que sabes un montonazo y está más que claro que vamos a seguir grabando podcasts sobre estos temas, y por supuesto que se viene el curso súper recargado de información y datos adicionales para todos los emprendedores que les interese y que antes necesitan información sobre este tema. Así que bueno, Ponti, Bonnie, muchas gracias nuevamente, Iri, como siempre, y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Aprendiendo con TADEX. Chicos, nos vemos. Gracias. Chao, chicos. Muchas gracias, chao, chao.